A continuación, daré la palabra a Héctor Nava Cortinas. Gracias, Héctor, por aceptar la invitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Director general de Total Play Empresarial. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría, un MBA por la Universidad de Phoenix. Cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones, trabajando para Nokia, ocupando varios cargos de alta dirección, como director general para México, director general de la región del Caribe y Centroamérica, y director de compras para el Caribe y Latinoamérica, entre otros. En 2016 se unió a Total Play Empresarial, entonces denominada Enlace TP, y para finalizar, se destaca que desde su ingreso a la fecha, la empresa ha aumentado 4 veces su facturación, con lo cual se tiene el mayor crecimiento de telecomunicaciones empresariales en México. Un gusto, Héctor, tienes la palabra. Gracias, muy amable. Voy a compartir mi presentación, me pidieron que lo hiciera. Sí, por favor. ¿Ahí la ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues justo en el entorno o en el contexto de esta conferencia de retos de la competencia en el entorno digital 2020 y hablando justamente de competencia, inversión e innovación, pues creo que es justo un área de negocio donde nosotros nos especializamos y pues muy agradecido de esta invitación a participar en este foro y pues también gracias a todos los panelistas, es un orgullo estar con ustedes. Entonces, bueno, hemos venido hablando de la nueva realidad, ¿no? De lo que esta pandemia ha dejado. Y yo creo que una de las conclusiones o de los desarrollos más interesantes que se han producido es justamente esta aceleración de la digitalización. Ya veníamos en un camino y una tendencia importante de digitalizar, pero la pandemia definitivamente vino a ser un revulsivo que ha propulsado todas estas tecnologías y servicios a niveles insospechados. Entonces, ¿qué pasó cuando empezó la pandemia, primer trimestre? Evidentemente, las compañías tuvieron que improvisar, algunas estaban más preparadas que otras, hay compañías que en su ADN tienen el trabajo a distancia, el uso de herramientas de colaboración, pero muchas compañías pues no estaban preparadas, otros segmentos de la industria tampoco, por ejemplo, puedo mencionar el de la educación, que fue uno de los más impactados a la hora de tener que pues, cambiar de tajo de un modelo tradicional de educación en una escuela física a un modelo 100% virtual de la noche a la mañana, para lo cual definitivamente la mayoría de las escuelas no estaban preparadas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues el advenimiento del uso o el robustecimiento del uso de plataformas de videoconferencia, de escritorios virtuales, trabajos virtuales de colaboración. Obviamente, la importancia y la relevancia de las telecomunicaciones se vieron más natas que nunca. Y obviamente, muy importante, ya lo han mencionado desde el panel anterior, también en este último panel, el senador Ricardo Monreal, todos los temas de ciberseguridad y acceso seguro a la información trabajando desde un entorno remoto, ¿no? Entonces, el primer foco, como dice la gráfica, era con un efecto de continuidad en operación. ¿Qué pasa? Bueno, conforme vamos avanzando en la pandemia, en el segundo trimestre y el cuarto trimestre, vimos que ha habido en todas las compañías, incluyendo Grupos Salinas, a la que pertenece Total Play, un foco en el retorno de la inversión bajo estos modelos y la resiliencia operacional. Muy importante este tema de la resiliencia operacional porque efectivamente si hay algo que nos demostró la pandemia es que no todos los internet son iguales y aquí aprovecho para hacer el comentario y el comercial aprovechando la información publicada recientemente por el IFT, no por nosotros, que tenemos, es el tercer año consecutivo que publican este resultado, el mayor índice de satisfacción de los usuarios, muy relevante en este entorno y durante la pandemia pues vivimos lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes o de nosotros, bueno, nosotros, yo sí tenía Total Play, pero cuántos de nuestros escuchas pues tenían algún otro medio de comunicación? Y la verdad, las frustraciones por videollamadas interrumpidas, mal audio, latencia,
pues se hicieron latentes. Y justamente vimos que gracias a ofrecer un servicio de calidad costo efectivo, nuevamente uno de los puntos centrales en la ponencia del senador Ricardo Monreal, pues justamente por las dinámicas del mercado fuimos favorecidos y el crecimiento público de la compañía ha sido espectacular. Recién reportamos que el tercer trimestre hubo un crecimiento de 39% en los ingresos y es justamente asociado a tener la mejor percepción de los usuarios, el mejor producto que viene justo a resolver las necesidades pues, de las compañías y de todos estos modelos nuevos de negocios como educación a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en esta segunda mitad del año? Pues un reforzamiento de utilizar cómputo en la nube, ¿no? Infraestructura como un servicio, plataformas como un servicio y software como un servicio. También seguridad, pagos digitales, autenticación, ¿no? Hemos visto obviamente en las noticias cómo ha florecido el crimen organizado alrededor de técnicas de phishing, hacking, etcétera, para pues desfalcar a los usuarios. Y también no es lo mismo controlar el acceso a la información a los empleados cuando están en el entorno corporativo, ahora que cada quien se va a su casa y tiene pues políticas menos estrictas de seguridad. Entonces pues también se multiplican los ataques por ese hecho. En las mismas sesiones de Zoom ha sido bastante popular o más bien conocido los hackeos y la introducción de contenido no propio para las diferentes sesiones. Y de nuevo, todo es esto pues, producto de esta digitalización acelerada, ¿no? Muy importante también la automatización de procesos y de operaciones de TI. Nosotros ahí encontramos una gran oportunidad en este contexto de la competencia y la inversión y la innovación. Hablaré un poco más adelante de eso, pero muy importante esa automatización de procesos y operaciones en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo. Y finalmente, pues vemos que para el 2021, de nuevo, la nueva normalidad indica que no vamos a regresar al mismo esquema en el que estábamos antes. O sea, ahora va a ser un modelo híbrido. ¿Quién sabe cuál va a ser el punto final, vacuna o no vacuna? Pero ya muchas compañías se dan cuenta que este modelo de trabajar remoto desde casa y colaboración tiene, como mencionaba, un claro retorno de inversión, porque si lo logramos hacer de una manera productiva, podemos eliminar el consumo de bienes raíces, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante lo que viene en el 2021. Creemos que va a haber una aceleración en la utilización de Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada, que justamente complementarán pues, todo este modelo de todo en línea, ¿no? Ahora quizás no vas a ir a los centros comerciales, pero si tienes una aplicación que te permite ver el look and feel o cómo se percibe, por ejemplo, el zapato que quieres comprar a la hora de usar realidad aumentada y con tu teléfono apuntar a tu zapato, es un ejemplo de las cosas que vemos que pueden crecer y que se van a acelerar y que justamente promoverá, ya hablamos de proveedores OTT, pues o fomentará innovación de nuevos modelos de negocio. Listo. Siguiente, retos tecnológicos en el nuevo entorno. Pues bueno, hay tres perspectivas principalmente, ¿no? Hay muchas más, obviamente, pero digo, en el contexto de este foro, el reto de los operadores, pues obviamente el crecimiento de tráfico exponencial derivado del confinamiento. Ha sido una locura. Nuestro brazo de TotalPR esencial, el crecimiento que ha visto es explosivo. Se contrapone el de empresarial, que obviamente se contrajo un poco, que ya veremos más adelante, pues todo el mundo se fue a sus casas. Pero justamente ahí nosotros nos damos cuenta de, aún que estamos en el entorno de oficinas y demás, pues crecieron mucho los consumos de las OTT, ¿no? Aceleración de planes de cobertura y capacidad, ya lo mencionaron otros panelistas. Eso es un gran reto regulatorio también. Quizás de los principales obstáculos regulatorios, no tanto regulatorios, sino de lo que pasa cuando llegas a la calle, que quieres instalar tu infraestructura, tu fibra óptica, el tema de la permisología, los tiempos para conseguir dichos permisos, pues todo eso yo creo que son áreas de oportunidad donde podemos crear eficiencias en México, tanto en los reguladores como en los operadores, ¿no? Inclusión en la cadena de valor con los OTTs, también ya lo mencionó Griselda hace poco. O sea, realmente el tema de los OTTs es algo que consume muchísimo tráfico. Todavía hay muchos debates de cómo se regula eso, el uso justo, etcétera. Entonces, grandes retos también que vienen con el tema del uso del advenimiento de los OTTs. Generación de productos innovadores que resuelvan problemas en el nuevo entorno, y hablar un poco de eso. Encontrar el balance entre inversión e ingresos, lo mismo. Mucho consumo de OTT, pero poco ingreso asociado
realmente está ahí el retorno de inversión sobre la infraestructura que ponemos en la calle para poder dar esos servicios. Esas son las preguntas que hay que resolver. Servicios autoprovisionales, en un tema de pandemia, quieres tener menos exposición a técnicos o menos técnicos en las oficinas o en los hogares durante mucho tiempo. Nosotros hemos resuelto ese paradigma. Creo que TotalPlay tiene por mucho el sistema más automatizado, tanto en residencial como empresarial, para entrega de servicios, lo cual justamente empata el entorno con nuestra innovación para crear una oportunidad para nosotros. Retos para las empresas: asegurar la continuidad del negocio, ya lo mencioné. Herramientas empresariales en la casa, no es lo mismo cuando las controlas en la oficina que cuando los empleados están remotos. Aceleración, la transformación digital para aquellas compañías que no lo tenían en su roadmap. Garantizar la seguridad en entornos remotos, muy importante, ya lo mencioné, y asegurar la productividad de sus usuarios. O sea, no todo el mundo sabe trabajar desde casa. Hay que tener una manera de justamente medir que la gente esté colaborando, que realmente esté comprometida con el trabajo y no en actividades que no son propias de la empresa, en los horarios de la empresa. Retos en el hogar: obviamente compartir espacios en casa, oficinas, escuela, lugar de esparcimiento, recursos de cómputo finito, de ahí la oportunidad para todas las aplicaciones en la nube. Anchos de banda compartidos, todos nos peleamos por el Wi-Fi. Ahí otra vez parte de la propuesta de valor de TotalPlay, pues es que tenemos el mejor ancho de banda y la mejor solución de Wi-Fi, tanto para las casas como para las empresas. Uso de herramientas genéricas para la colaboración y falta de conocimiento en el uso de las herramientas en el hogar también y en el hogar ahora que vemos todo este tema de aprendizaje a distancia, es un reto para los padres de familia, padres y madres de familia, volverse los técnicos de TI para resolver temas de los estudiantes que tienen en casa. Perdón. Listo. Me voy más rápido. Esto simplemente son datos duros. Quizás vale la pena solo enfatizar que desde el advenimiento, o desde que vino la pandemia, digamos, vemos que los picos de tráfico son 30-40% mayores a lo que se tenía antes de la pandemia, lo cual obviamente estresa las redes, y de ahí que no todos los internet sean iguales. Nuestra red es de última generación y permite rápido crecer el tráfico, y ese es uno de los grandes temas que se mencionaron, ¿no? O sea, yo creo que el haber abierto el mercado a la competencia justamente ha favorecido que proveedores innovadores como TotalPlay pues ganen mercado gracias a su modelo innovador, y justamente hemos capturado gran parte de ese mercado. Si decimos que estamos creciendo nosotros al 40% y el mercado creció al 40%, gran parte de ese mercado nos lo estamos llevando, ¿no? Esto simplemente es una gráfica de cómo han variado antes del COVID y después del COVID el ingreso de las TICs, y básicamente, más bien, el gasto de las tecnologías de información y comunicaciones, y se ve que obviamente los servicios de telecomunicación aumentaron mucho, bajó el consumo de hardware, bajó el consumo de software, porque ahora la mayoría del consumo se hace en casa, y bajaron un poco los servicios de TI. Perdón, software creció, los servicios de TI bajaron. Y esto es la fuente es IDC Consulting. Y después vemos cómo es la evolución de año con año en el eje de las X y en el eje de las Y, pues el crecimiento compuesto agregado del 19 al 23, y bueno, vemos efectos importantes, ¿no? O sea, vemos que los internet dedicados crecen, pero crecen todavía más justamente lo que mencionabas, el uso de VPNs para estas conexiones remotas seguras, el uso de accesos de banda ancha, que es el producto estrella de TotalPlay, tanto residencial como empresarial, para, digamos, el producto base, digamos, pero el más competitivo del mercado. Y después conexiones a Internet, que son las que se usan tradicionalmente para hacer estas conexiones directas a las nubes, que otra vez, insisto, es un gran negocio que está, bueno, ya era un negocio importante, pero de más en más las comunicaciones en la nube se vuelven importantes en este nuevo entorno. Y finalmente el concepto de SD-WAN, que es una tecnología naciente y nueva. Nosotros fuimos precursores, de hecho los primeros en la industria en lanzarla en México, y que justamente vemos que tiene un gran crecimiento en el CAGR, y año con año, bueno, todavía es modesto, pero es una de las tecnologías a observar en el futuro. Y bueno, justamente hablando un poco de ese tema, hablando de la innovación, entrando ya desde nuestra perspectiva como operadores, creemos que este tema de SD-WAN es una de las grandes contribuciones que hicimos a la industria. Tenemos una red nacional construida alrededor de SD-WAN, y eso nos facilita entregar servicios de la manera más rápida. Nos jactamos hoy en día que somos los más rápidos en entrega de servicios. Cuando estamos en cobertura, podemos entregar el mismo día
pero ponemos comercialmente hablando 72 horas o menos porque siempre hay temas de acceso con los clientes, pero insisto, en esta época donde las necesidades de los clientes son tan cambiantes y tan aceleradas, lograr entregar en estos tiempos es un gran atributo de nosotros como compañía. Nos da una facilidad de hacer estas redes VPNs, para los que no sepan, Virtual Private Network o redes privadas virtuales, que justamente son las que están en boga para hacer estas conexiones multipuntas seguras, ¿no? Y bueno, en fin, al final, disculpen tantos acrónimos, NFV quiere decir virtualización de funciones de redes virtualmente, y básicamente lo que queremos decir es, en cualquiera de nuestros CPEs, de los de nueva generación que instalemos con los clientes, podemos dinámicamente descargar cualquier aplicación de software que antes se tenía que hacer con una caja específica para ese software. Esto agiliza la operación, minimiza el contacto, todo se puede hacer remoto. Entonces, grandes atributos en esta nueva normalidad. Y finalmente, pues también hablando un poco de qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué todo esto? Bueno, pues porque estamos viendo que este concepto de la multi-experiencia está aquí o llegó para quedarse, ¿no? Y básicamente el dato que planteamos ahí, que en el 2021, cuando menos un tercio de las compañías habrán desplegado el desarrollo de una plataforma multi-experiencia que soportará móviles, web conversacional y realidad aumentada. Un poco hablando de la convergencia sobre esta mesa, y bueno, básicamente ahí es donde también compañías como TotalPlay Empresarial, pues tienen un gran valor agregado. Lo mencionó el senador Monreal en su presentación. La obsolescencia en estos tiempos es un riesgo muy importante para las compañías y los gobiernos, porque compras una infraestructura y con el ritmo con el que está cambiando la tecnología, rápidamente puede quedarse obsoleta. Nosotros, al hacer todo como un servicio, protegemos con esa obsolescencia, porque al término de los contratos podemos renovar la infraestructura y se mantienen las rentas que han venido pagando nuestros clientes. Eso es parte de lo que nos ha hecho muy exitosos. Entonces, y también vemos por el otro lado el tema de los gestos, emociones, posiciones y mucho más. Insisto, para poder gestionar un trabajo de colaboración a distancia, necesitas poder ver eso para saber que tus empleados o tus alumnos o lo que sea que estés tratando de gestionar de manera remota, pues puedas gestionarlo bien y tener control y saber qué es lo que está pasando del otro lado de la línea, ¿no? De internet o de conexión. Y finalmente, pues nada más, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos sido consecuentes entre lo que platico y lo que hemos hecho de producto? Pues bueno, aparte del gran internet residencial que tenemos, hay muchas compañías que, sabiendo que tenemos el mejor internet también empresarial, nos piden que hagamos un paquete empresarial para las oficinas que tiene seguridad, acceso a la nube, acceso a aplicativos, etcétera. Entonces, es un producto que hemos lanzado obediendo justamente a este concepto que alguien mencionaba de la co-creación y de la colaboración entre industrias. Y el último, pues cambiar la manera de enseñar. Sacamos un producto de aprendizaje a distancia, juntando lo mejor que hay en la industria, tanto de tecnologías, de sistemas de aprendizaje a distancia o Learning Management Systems, de colaboración, integrando Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, etcétera, etcétera, y dando también herramientas tanto para los maestros como para los padres de familia para que puedan monitorear el progreso de sus alumnos o hijos, según sea el caso, en estos programas de aprendizaje. Así que, para concluir, obviamente, con todos los efectos negativos que tiene el COVID, obvios, tiene un impacto positivo en el tráfico de red, un mayor consumo y una mayor valorización de lo que es un buen Internet y una buena red confiable de datos que TotalPlay provee. Servicios basados en la nube llegaron para quedarse y México estaba un poco atrasado en la adopción. Ahora estamos viendo una explosión al respecto, tanto para B2C, que es de negocio al consumidor, o B2B, que es entre negocios. Y finalmente, el nuevo normal, que acelera el proceso de transformación digital de las organizaciones y que obviamente, pues bueno, ahí nosotros estaremos al pendiente de cómo ayudar a nuestros clientes existentes y potenciales, justamente disminuyendo la latencia, mejorando la calidad del servicio y nuestras capacidades de integración. Así que bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Nada, muchas gracias por sus comentarios. Impresionante el crecimiento de ingresos que tuvieron en el tercer trimestre de este año, 39%, demuestra que pues sí hay lugar para servicios innovadores de alta calidad en el mercado mexicano. Y bueno,
todo lo que tiene que ver con teletrabajo, teleeducación, telemedicina, pues es algo que ha tenido muy buenos resultados en esta época y felicidades por estar proporcionando servicios de alta calidad al mercado mexicano. Muchas gracias.